hay gente de otros partidos, pero está lo más representativo del Partido Liberal, y quiero que me escuchen con la Constitución del 91 hoy. ¿Qué es lo que nos ha salido? ¿Qué es lo que no ha salido? ¿De qué tiene la culpa la Constitución? ¿Y qué falta por hacer? Porque por allí ha cundido la idea de que echamos al mar las llaves del cambio político, o que es que somos un partido del statu quo y estamos amarrados y vamos a detener los cambios políticos que este país todavía necesita. De manera que voy a hacer unas pequeñas referencias a los antecedentes de la Constitución y me quiero hablar fundamentalmente del presente. Quiero empezar por decir que es difícil que la gente se acuerde de lo que estaba ocurriendo en aquel momento de la vida colombiana y de ciertas circunstancias realmente excepcionales de las que el país tenía que salir. Y les quiero, sobre todo, recordar las siguientes. Primero, la justicia secreta es una de las cosas, y yo participé de ese proceso, haber tenido que establecer la justicia secreta y los testimonios secretos y poner los jueces de orden público a vivir aislados del resto de la población con sus familias, es algo para unas instituciones que realmente están en una muy seria crisis. Cuando todos recuerdan cómo el presidente entonces, el presidente Barco, tenía que escuchar testigos para él mismo dar la orden de que se detuviera a determinadas personas. El narcoterrorismo, que es una de las grandes amenazas que ha tenido la vida colombiana y desde luego el episodio más grave que ha ocurrido en relación con el fenómeno del narcotráfico. Las primeras masacres de los paramilitares que ocurrieron en el gobierno del presidente Barco, las muertes sistemáticas de los dirigentes de la UP, que eran un acto realmente vergonzoso, un episodio vergonzoso para la sociedad colombiana. En uno de esos episodios salió gravemente herido el expresidente Samper. De manera que la situación que se había creado era realmente grave, además de las otras cosas, de los otros problemas que se habían generado. Y empezamos un proceso, primero con una propuesta de plebiscito, después con un intento de reforma constitucional. Allí, en las discusiones que hubo entre el presidente de la Dirección Liberal y el senador Luis Carlos Galán, el proceso de unión liberal se dio en torno a ese proyecto de reforma constitucional. Allí tuve la oportunidad de conocer cercanamente a Galán, de conocer cómo había evolucionado sus ideas hacia que en el Partido Liberal la Fiscalía ya era una institución que se había temperado, que venía de una reforma del presidente Turbay, como la reforma de la justicia, que había sido una propuesta del presidente López en la malograda constituyente, como la nueva Carta de Derechos que redactaron básicamente entre Manuel José Cepeda y el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta, y a la cual yo creo que no ha habido peor oposición en la vida colombiana que esa que se dio cuando la presentamos por primera vez. No hubo un columnista de este país que no opinara pestes de lo que intentábamos hacer por colgarle a la Constitución algo que hoy está diciendo todavía el procurador, que eso eran deseos, que eso eran aspiraciones, que eso no podía tener fuerza constitucional, y sin embargo después se convirtió en el eje de la nueva Constitución. Primero los derechos que las leyes, primero los derechos que la autoridad. Esa fue la reacción y eso fue lo que significó la Constitución del 91. Y quisiera decir algo muy preciso. Esa fue una reacción, tal vez por primera vez en la historia de Colombia, que frente a un fenómeno de desafío, de quebrantamiento de la autoridad, de deslegitimidad, la sociedad colombiana no reaccionó ni con el alzamiento armado, ni con la guerra civil, ni con una constitución impuesta. Reaccionamos de manera democrática y no autoritaria. Reaccionamos con una constitución que lo que hace es eliminar la arbitrariedad. No reaccionamos con una respuesta simplemente defendiendo el principio de autoridad a rajatablas o la ley a rajatablas.
Y eso es lo que tiene de más importante la Constitución de 1991. Quisiera señalar y algunos de los comentarios que hicieron sobre todo Antonio Navarro y Horacio Serpa. El primero, el que tiene que ver con la reelección. Sí, dije todas esas cosas y una más que tal vez no está tan presente. Las instituciones constitucionales no se pueden hacer intuito persona. La no reelección no se podía establecer pensando en nadie en especial. Tenía que ser una norma de carácter general. No podían pensar en el presidente de la República o si yo me iba a oponer a ellas. Yo creo que las normas constitucionales no se pueden hacer intuito persona y eso fue uno de los argumentos que tuve para apoyar Segundo, el tema que ha traído Antonio Navarro, el de la decisión que tomó el M-19 de que se iban a inhabilitar los constituyentes. Sí, esa fue una decisión muy importante, porque abrió camino a algo que para mí era esencial, y lo voy a explicar con detalle. La reforma, la fundamentación de la convocatoria de la constituyente fue una fundamentación totalmente política. Era algo que ya se había realizado en 1958 cuando se hizo el plebiscito para restablecer el orden constitucional. Era el acuerdo de los 4 principales partidos políticos, todos los que estaban representados en el Congreso, para acometer una reforma de la Constitución que fuera más allá de los instrumentos tradicionales. De manera que ese acuerdo político que realizamos era un acuerdo del que había que ser respetuoso. Sí, la Corte Suprema, que era la que ejercía la función constitucional, afortunadamente quitó el temario y le dio a la constituyente la posibilidad de cambiar la Constitución como así lo quisiera. Pero es bueno tener en cuenta que esa decisión fue una decisión que implicaba ciertos acuerdos, que no se iban a remover las autoridades elegidas, que esos acuerdos fueron parte y no se podían violar, salvo por acuerdo político. Y cuando Antonio Navarro y el M-19 tomaron esa decisión, se abrió el camino para que esa fuera una fórmula con la cual el Partido Liberal pudiera aceptar esa decisión de la constituyente. Enaltece al presidente López, que en ese momento era el jefe del partido, que con todos los desacuerdos que tenía sobre la manera como se convocó la constituyente, a pesar de que pensó seriamente en hacerse elegir, pero descartó eso por razones que no vale la pena traer, el presidente López dijo, bajo las reglas de que no van a aspirar los constituyentes, bajo esas reglas el Partido Liberal sí acepta que se revoque el Congreso. Y con la autoridad que él tenía y con algún liderazgo que yo podía tener en mi partido, logramos que el Partido Liberal, que había dicho las cosas a las que aquí han hecho referencia Horacio y Antonio Navarro, aceptó unánimemente esa decisión y nos economizamos 2 cosas: que de verdad hubiera tensiones políticas graves, y en este país las tensiones políticas graves han terminado usualmente en violencia, pero sobre todo que no afectáramos el acuerdo político con el cual habíamos transitado durante todo ese periodo. Esa conclusión del proceso constituyente, con acuerdo de todos los partidos, para respaldar lo que allí se había decidido y para aceptar la revocatoria del Congreso, constituyó un asunto fundamental en su momento, porque en gran medida tuvo que ver con la legitimidad de la Asamblea Constituyente. Lo que dice Antonio Navarro de la propuesta para presidir la Asamblea, lo que él dice es estrictamente cierto. Yo lo que quiero hacer es esta reflexión. A alguien se le podía ocurrir que una presidencia colegiada podía funcionar para cambiar la totalidad de la Constitución. Yo creo que a nadie se le podía ocurrir. Fue una fórmula muy ingeniosa, pero terriblemente riesgosa.
Y sin embargo, fue muy afortunada, supremamente afortunada. Nunca hubo desacuerdos entre los presidentes. El reglamento de la Asamblea era supremamente sencillo. No se hizo un reglamento como el del Congreso, que lo permite todo, que permite una cosa y permite la contraria. No, se hizo un reglamento supremamente sencillo. Se respetaron todas las votaciones. No hubo ningún desacuerdo sobre eso. Nadie puso en duda las decisiones que allí se tomaron. Y por eso fue posible sacar adelante. Lo que yo sí les quisiera decir es que fue bastante riesgoso poner una presidencia colegiada. Era presumible que iba a haber enormes diferencias. Creo que hubo muy pocas, si es que hubo alguna, en el proceso constituyente. Y el doctor Navarro y el doctor Álvaro Gómez se salieron con las suyas. Yo quiero hablar un poco del tema del doctor Álvaro Gómez Hurtado. O sea, yo creo que para nadie de las personas que asistieron a esa constituyente era más difícil aceptar el rumbo que tomaron las cosas que para Álvaro Gómez Hurtado. Y sin embargo tuvo la grandeza histórica de entender que eso era lo que quería la sociedad colombiana y de comprometerse con ese proceso de darle una vuelta completa a la Constitución. Entre otras cosas, quiero recordar un incidente que no fue menor, cuando el doctor Gómez declaró que la constituyente era omnímoda y soberana, omnipotente y soberana. Qué susto aquel. Yo les tengo que confesar que fue uno de los momentos más difíciles de ese proceso. ¿Qué es lo que el doctor Gómez tiene en mente hacer? Y yo diría que dos cosas. La una, muy buena, la nueva Constitución en gran medida se fundamentó en esa declaración de que la constituyente era omnipotente y autónoma, y eso fue lo que de alguna manera creó el sentimiento general de que sí se podía expedir una nueva Constitución. También debía tener en mente lo de la revocatoria del mandato, me imagino yo, y de no aceptar las reglas del acuerdo político. Finalmente, todos aceptamos las reglas, el cambio del acuerdo político en ese sentido, y por eso la constituyente tuvo el buen final de aceptación de la totalidad de las fuerzas políticas de esta nación a su texto. Quiero hablar un poco del tema de cómo han funcionado esas instituciones y de algunas de las críticas que se le hacen. Se habla mucho de que se debilitaron los partidos políticos. Sí, en efecto, en la constituyente había un sentimiento antipartidos políticos, aún en la bancada liberal, aún entre los miembros de la bancada liberal, entre los cuales había muchas personas contestatarias. Y por eso en la Constitución no fue posible hacer, y allí había muchos sectores contestatarios y religiosos que era por primera vez que tenían una representación política. Eso afortunadamente se empezó a enmendar con la reforma constitucional del año 2003, en la que participó activamente Rafael Pardo y otros partidos políticos, que permitió dar los primeros pasos hacia modernizar la política, hacia crear la ley de bancadas, hacia crear esa forma de disciplina partidaria, hacia financiar las campañas políticas, una cantidad de aspectos que fueron muy importantes. Y yo creo que se avanzó mucho en esa reforma. En la última legislatura del gobierno del presidente Uribe tratamos de hacer también una reforma política ambiciosa. El liberalismo se tomó la idea de la silla vacía para tratar de dar una demostración clara de reforma política. Infortunadamente eso no fue posible y yo creo también tratamos de subir el umbral para darle seriedad a la política y para que los partidos pudieran de veras intentar la lista única, que es una cosa en la que desde luego hay diferencias políticas, pero el doctor Pardo creía mucho en eso y eso no se pudo hacer tampoco. Y no recuerdo que haya ninguna otra norma que haya de verdad cambiado significativamente la política. Se dice mucho que es que la Constitución quedó demasiado larga.
y sobre todo se compara con la de Estados Unidos. Yo quiero aquí de manera simple decir dos cosas. La primera, sí, el sistema anglosajón es muy distinto, tanto que en Inglaterra no hay constitución. Entonces, pues, es así de diferente. ¿Por qué? Porque lo importante son los fallos de la Corte Suprema. Y en Estados Unidos tienen unas pocas reglas y ese país se guía no por la Constitución, sino por los fallos de la Corte. Los fallos de la Corte tienen el carácter de Constitución, se tienen que acatar. Ese es el origen de las normas bajo las cuales vive esa sociedad. No vive bajo las normas de esa Constitución, sí, la Corte Suprema mira eso, pero la sociedad se mueve en torno de los fallos de la Corte y eso es lo que la hace tan distinta. Aquí podríamos sacar de la Constitución toda la parte orgánica, eso podría estar en leyes o en leyes estatutarias, le podríamos quitar muchas cosas de esas, pero yo me pregunto a los que dicen que la Constitución es muy larga, que nos digan qué es lo que quieren quitar. ¿Qué quieren quitar? Yo estaría de acuerdo en que desconstitucionalizar muchos aspectos de la Constitución. Sí, se pueden volverlos leyes o leyes reglamentarias, pero todos los que dicen eso no se atreven a decir qué es lo que hay que quitarle a la Constitución del 91. Por allí se habla mucho del pecado del presidencialismo, es una discusión que inició el presidente Samper. El presidente Samper tenía cierto temor de que la Constitución había debilitado mucho el poder presidencial y de que era muy difícil gobernar. Eso era lo que decía entonces. Yo tenía la impresión de que no, pero bueno, respetaba la opinión del presidente Samper. Cuando el presidente Uribe llegó a gobernar con esa misma Constitución y gobernó como gobernó, llegué a la conclusión diferente, de que tal vez le dejamos demasiado poder al presidente y no poquito. Se habla mucho de que la Constitución falló en la depuración de las costumbres políticas y que es que la política sigue siendo igual y que allí falló. Yo quiero decir que yo tengo una visión muy diferente, creyendo como creo, que todavía hay que trabajar mucho más. ¿Por qué tengo una visión diferente? La primera, como ya se dijo, se eliminó la inmunidad. Hoy los congresistas son juzgados por la Corte Suprema. El único argumento que había para la inmunidad es que hubiera jueces que con sentido partidista persiguieran a los parlamentarios. Pero creo que esa fórmula ha servido para que nadie esté por encima de la ley. Y hoy en Colombia nadie está por encima de la ley, tal vez solo el presidente de la República está por encima de la ley, porque pues tiene que pasar por el sedazo del Congreso, no sé qué. Pero eso fue muy importante. Con la pérdida de la investidura, más bien se han cometido excesos. Y no sé por qué el Congreso o los gobiernos no se han preocupado por hacer una ley de pérdida de la investidura donde las incompatibilidades y los conflictos de interés estén mucho más expresos y mucho más claros para que eso no esté al vaivén de las interpretaciones. A mí me enseñaron que las inhabilidades tienen que ser expresas. Muchas personas han perdido la investidura por interpretaciones, no por inhabilidades expresas, y me parece que ese es un tema en el que hay que trabajar. Se critica mucho y se dice que los órganos de la justicia se politizaron al proponer candidatos. Han cometido las Cortes algunos errores, se han dejado someter a veces a demasiada presión, a las visitas, a todo aquello. Sin embargo, yo pensaría dos veces cambiar eso. A mí me parece muy bueno que el procurador pueda ser postulado o por el presidente o por las Cortes. Yo creo que ya no estamos para que el procurador sea solo una figura que proponga el presidente. Me parece que la composición de la Corte Constitucional con esos orígenes ha sido una buena decisión, porque ha sido una buena decisión. Hay algunas cosas que han salido bien y otras no han salido bien. En la elección de Contralor, en algún momento, sobre todo al principio, se cometieron errores y yo creo que el tiempo ha ido enmendando
y la actitud de las Cortes han enmendado esos errores. Pero yo no creo que allí haya un grave problema, ni que eso haya sido un motivo para la politización de las Cortes. A propósito de un comentario que hizo Humberto de la Calle, de que él, Alberto Casas, de que él se fue a la Constituyente a decir que no creara la Comisión de Televisión y 20 años después le reconocieron que tenían la razón. Yo voy a citar dos casos en los que teníamos la razón en un caso y no teníamos la razón en el otro. Nosotros no presentamos el Consejo de la Judicatura como está, presentamos una fórmula mucho más simple. La Constituyente no siguió nuestra opinión, creó un cuerpo colegiado para administrar y eso no era una buena idea, porque no se puede administrar colegiadamente, eso es muy difícil y en gran medida eso ha sido un problema y un obstáculo y no tenía razón la Constituyente. Nosotros propusimos un fiscal que fuera como el fiscal americano, una fiscalía del sistema acusatorio puro, y la Constituyente con buen juicio no acogió nuestra propuesta, sino que volvió al fiscal un funcionario de la rama judicial. Creo que fue una buena idea de la Constituyente. Allí no teníamos razón, pero quiero decir que muchas de esas cosas ocurrieron en el proceso, pero todos acatamos lo que se decidió y en lo que a mí tiene que ver, yo defiendo la Constitución integralmente, pero sí tenemos que reconocer que hay cosas que salieron y cosas que no salieron. El tema de reparto de las regalías, se le echa la culpa a la Constitución. No, eso es una ley la que reparte las regalías, no es la Constitución. Allí hay unos principios que el presente gobierno quería cambiar y ha intentado cambiarlos, pero la repartición de las regalías no es un asunto constitucional. Que si era mejor la cooptación absoluta que la fórmula que se adoptó. Yo no lo sé, no soy partidario, yo creo que la cooptación absoluta tiene ventajas y también tiene desventajas. Tal vez no ha salido bien la postulación de candidatos, las listas, las propuestas, pero no creo que allí haya ningún problema grave. El tema de la reformabilidad de la Constitución, de las posibles reformas, pero si lo que hicimos fue simplificar la reforma de la Constitución, establecer que no hubiera mayorías calificadas sino simples, que prácticamente en la misma legislatura, o sea en un año se pudiera cambiar la Constitución. No, nadie pretendió que eso fuera verdad absoluta ni que la Constitución era intocable. Solo en materia de derechos hay exigencias altas para cambiarlos, pero en los otros temas no. La Constitución sí se puede cambiar. Lo que pasa es que los cambios que se puedan hacer tienen que ser sensatos y razonables. O sea, si fue bueno restablecer las suplencias en el Congreso, pues no sé si eso sea tan bueno. Hay cosas anodinas, otras importantes, pero no es verdad que la Constitución no se pueda cambiar. La Constitución sí se puede cambiar. Y yo creo que en estos momentos lo que tenemos que pensar es hacer una valoración de la Constitución, de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de cuáles de los problemas que hay hoy tienen la culpa la Constitución y de cuáles no, o qué tanto más es necesario avanzar. Ese tema de la corrupción y de la responsabilidad que pueda tener el Congreso, yo quiero decir una cosa. Yo creo que la Constituyente tomó una serie de decisiones más bien ambiciosas. La pérdida de la investidura, el tipo de inhabilidades, se impide que los congresistas prácticamente desempeñen ningún otro cargo público, la eliminación de los auxilios, todas esas cosas contribuían. La creación, la propia actuación de la Corte Suprema ha servido pues para desnaturalizar de que es que los congresistas se pueden salir con las suyas. No, si violan la ley lo sancionan. Ahora, no tiene la Constitución la culpa de que algún presidente haya resuelto repartir la administración pública a pedazos entre dirigentes políticos. De eso no tiene la culpa la Constitución. Y obviamente eso puede ser origen de corrupción. Tampoco tiene la culpa la Constitución de que se haya decidido repartir contratos públicos para ganar adhesiones en el Congreso. Eso es absolutamente ilegal, es un delito y es una costumbre que se ha ido cimentando
y que es muy peligrosa y que le hace mucho daño a esta sociedad y que corrompe la política, pero de eso no tiene la culpa la Constitución, tiene la culpa el gobernante que empieza a aplicar ese tipo de prácticas, de manera que de esas cosas no se le puede echar la culpa a la Constitución. El tema de la reforma de la justicia. Yo me alegré que el ministro Vargas Lleras dijo recientemente que no era por consenso que se iba a acordar la reforma de la justicia, porque obviamente si uno quiere hacer una reforma de la justicia, pues no hay consenso posible. El gobierno tiene que escoger unas ideas, tiene que oír las cortes y tiene que jugarse por unas ideas y defenderlas y tratar de sacarlas adelante. Sobre todo para lo que acá dijo Humberto de la Calle y dijo Manuel José, lo que hay, sí, claro que hay abusos con la tutela, sin embargo, el debido proceso es un derecho. Muchas de las empresas y de los que es por violación del debido proceso. Muchas de las personas que acuden en tutela por fallos que ya fueron expedidos aún por la Corte es porque sienten o que se les desconocieron sus derechos o de que no hubo debido proceso. Entonces, esos temas no se resuelven quitándole a la tutela eficacia, se resuelven haciendo ágil, eficaz, pronta a la justicia, al resto de ramas de la justicia. Y si a mí me preguntaran qué reforma de la justicia hay que hacer, esa, abreviar, conseguir que el resto de la justicia funcione, pues no con la eficacia de la tutela, pero con eficacia. Y eso es lo más importante y en eso es en lo que hay que avanzar. Lo demás no representa una verdadera reforma de la justicia. Yo creo que es la necesidad más imperiosa que hoy tiene la justicia y ojalá que podamos recorrer ese camino. Los temas de la salud se han vuelto particularmente críticos. Y para hablar de eso yo quiero hablar un poco rápidamente de los temas económicos. Algunos de los que opinan le atribuyen las rebajas arancelarias y la apertura de la Constitución. No, eso es una potestad del presidente de la República. El presidente que los quiera subir los sube y el que los quiera bajar los baja. Yo creo que hicimos bien, pero cualquier presidente puede llegar y subir los aranceles y no pasa nada. Eso es una facultad propia del presidente y del ministro de Hacienda, no está en la Constitución. Lo que está en la Constitución es la autonomía del banco a la que se refirió Antonio Navarro, lo que está en la Constitución es el derecho a la competencia, lo que está en la Constitución es el derecho de libre escogencia, lo que está en la Constitución es el origen constitucional de los subsidios para que no se fueran a interpretar como auxilios y el proyecto de vivienda que salió siendo ministro Ernesto Samper sobre vivienda, pasándonos a subsidios de vivienda, tiene su origen en la Constitución. Los subsidios de salud, el SISBEN, que fortaleció tanto el presidente Samper, tienen su origen en la Constitución. Las concesiones, imagínense que no se pudieran hacer carreteras por concesiones, eso tiene origen en la Constitución. Hay otras cosas que no se han hecho y que yo lamento mucho en el sistema de salud y que creo que es lo más importante de la crisis que estamos viviendo. La ley 100 no habla de integración vertical, eso fue una cosa que se hizo después. El problema de lo que está pasando es que le quitaron a la gente el derecho a elegir, están violando la Constitución, están obligando a los usuarios a que una determinada EPS tiene que ir a su clínica. Eso es inconstitucional, eso hay que romperlo. Esa es la peor perversión de la integración vertical. La gente tiene derecho a ir al hospital que quiera, es más, tiene derecho a escoger médico. Y si queremos reformar ese sistema, tenemos que hacer hecho, es volver a los principios constitucionales en los que está inspirada la Ley 100. Es por ahí que podemos empezar a quitar muchos de los daños que ha hecho la integración vertical, por la que yo no tengo particular simpatía, pero no voy a entrar en eso, pero lo que sí no le pueden quitar a la gente es el derecho a elegir. El día que las clínicas de las EPS tengan que competir con las demás, estoy muy seguro de que no se van a cometer muchos de los abusos
ni de deterioro de la calidad del servicio. El tema del sueldo de los médicos y del personal es un tema que se puede regular, sobre el que el Estado puede tomar decisiones. Eso no es de la ley 100, es de la incapacidad que ha tenido el Estado desde entonces para regular esas cosas, las jornadas laborales, las remuneraciones. Nadie ha dicho que a eso no se pueda regular, simplemente es que el Estado no ha querido hacerlo, pero eso no es culpa de la ley 100. Tampoco es culpa de la ley 100 que las decisiones hoy las tomen todas las jueces. Pues claro que las toman los jueces porque el Estado no es capaz de tomarlas. ¿Por qué la Superintendencia de Salud no es una instancia que diga si una persona tiene derecho a que la reciban en una clínica o no? Si su enfermedad está en el POS o si la va a asumir el Estado. ¿Por qué no lo puede hacer? La gente va donde los jueces porque no tiene dónde acudir. Y obviamente no se puede someter a lo que le diga el hospital de la EPS. Pero eso es una falla del Estado. Necesitamos una superintendencia que tome esas decisiones. Claro, y el que quede descontento que vaya donde el juez. Pero el juez también tiene que ver por qué razones la superintendencia le negó el derecho. Y les aseguro que esos problemas y esa multitud de tutelas se va a reducir a la mínima expresión. Pero eso es culpa del Estado y de su incapacidad de crear una superintendencia que de veras sea capaz de dirimir esos problemas. Entonces, los problemas que hay en ese sistema no son culpa de la Constitución ni de la Ley 100, son por la falta de creatividad y de capacidad del Estado para resolver los problemas. Las decisiones de la Corte en general han sido todas razonables y sensatas. ¿Por qué no es pedir una ley estatutaria para corregir esos problemas, mirando las sentencias de la Corte? Todos los gobiernos lo han tenido ahí y no lo hacen. No sé por qué el presidente Uribe, que conoce la ley 100, también como cualquiera, porque fue ponente de ella, ¿por qué no se propuso llenar esos vacíos? ¿Por qué nos dejaron en esa incertidumbre? ¿Por qué no han definido los POS con más oportunidad para que no todo se tenga que pagar por el FOSIGA? Que esa es la situación a la que hemos llegado hoy. Tampoco creo que tenga la Superintendencia de Salud capacidad para saber si las EPS se están desviando fondos o no. ¿Por qué no hacen el esfuerzo de que la Superintendencia Financiera o de crear un organismo de regulación que solo haga eso? Las EPS no son tantas como para que alguien con mejores ojos no pueda mirar puramente la parte financiera de desviación de recursos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y créanme que no son culpa de la Constitución, sino son culpa de la incapacidad que ha habido para hacerle a ese sistema los ajustes que eran necesarios. En los temas económicos, en los temas económicos hay un problema, es el tema del plan de desarrollo. El tema del plan de desarrollo ha terminado siendo una cosa al que se le cuelgan tantas cosas que en la verdad está destruyendo los buenos mecanismos que hay en la sociedad, en el Estado colombiano para tomar buenas decisiones. Cuando la constituyente miró la facultad que había incorporado el presidente Carlos Lleras de que la iniciativa del gasto era del gobierno nacional o del presidente y su ministro, miró, le dio vueltas a eso y llegó a la conclusión de que era mejor dejar eso quieto, que era muy peligroso meterse con eso. Eso es una cosa antidemocrática. Quitarle al Congreso la facultad de intervenir en el presupuesto es bastante antidemocrático. Sin embargo, como eso había funcionado relativamente bien, eso no se ha vuelto a tocar y la constituyente prefirió no meterse con eso. Sin embargo, el plan de desarrollo se ha prestado mucho para desquiciar ese criterio. Alguien dijo que era como una especie de árbol de Navidad y yo creo que está muy cercano de ser eso. Pero más allá de eso, ¿qué nos ganamos con que la facultad la tenga el presidente si los presidentes deciden frente a la plaza pública y no en el COMPES cómo se va a hacer la inversión pública? Con que los subsidios que la Constitución dice que tienen que estar en el presupuesto, no están en el presupuesto. No están en el presupuesto, no los ponen en el presupuesto. Eso necesita transparencia y necesita legitimidad política. Y ese mecanismo de que las decisiones en el Estado se tomen así
está pervirtiendo la iniciativa, la supuesta racionalidad que debe tenerle la iniciativa del gasto. Eso es algo que hay que cambiar, inclusive para empezar a respetar la Constitución. Hay que volver un delito que los funcionarios entreguen subsidios sin el cumplimiento de los requisitos, porque esa ha sido una terrible deformación. Hay que acabar con la costumbre que se ha creado de que eso es un favor político y no un derecho que tienen los ciudadanos. Eso también hay que cambiarlo, porque se está deformando por completo el sentido de cómo se deciden los subsidios, a quién se le entregan los subsidios, cuáles son los requisitos. Eso está completamente trastocado y se está volviendo una fuente de corrupción enorme. Hay que corregir esas situaciones y no creo que tengan nada que ver ni que sea culpable la Constitución. Yo quiero felicitar al presidente Santos, al director del partido, al senador Cristo, al representante Rivera, a las bancadas de Senado y Cámara por la ley de víctimas, al ministro Juan Camilo Restrepo. Nada tan liberal como esa decisión. Los presidentes que en el siglo XX, de nombre del Partido Liberal, dieron esas batallas, se llamaron Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Ellos creían y sabían que el tema de la tierra era un tema crítico en la sociedad colombiana. Desde luego ese tema ha cambiado de carácter, pero la actuación de gente armada, de empresarios abusivos, de narcotraficantes disfrazados de políticos, todas aquellas cosas han servido para concentrar la tierra, no solo para despojar a sus legítimos propietarios campesinos, sino para concentrar la tierra de una manera inaudita y llevarlas a volver tierras improductivas. Eran tierras productivas que se volvieron improductivas. Y eso es algo por lo que tenemos que batallar. El partido tomó esa bandera desde el gobierno anterior en el Congreso, el director del partido la recogió, el presidente Santos la adoptó como plan de su gobierno y ese es un asunto fundamental en una cosa, la lectura de la Constitución también a la luz de los compromisos internacionales de Colombia. Eso es fundamental. A la luz, también, presidente, a la luz de los pactos de los que Colombia hace parte, en Colombia hay conflicto interno. Digamos nosotros lo que digamos, y usted tiene la razón en decir eso, porque si queremos ser leales con los pactos de Ginebra, con lo que se ha dicho, tenemos que reconocer que ese es un problema. No importa que las gentes alzadas en armas tengan esos problemas de terrorismo y de narcotráfico, no, pero hay un conflicto y así tenga ese origen, hay que aceptarlo y eso también es algo que es fundamental. También celebro que usted señale que sí puede haber paz en Colombia. Obviamente no lo vamos a hacer. Obviamente no lo vamos a hacer bajo cualesquiera constituciones, no. Ni más faltaba que ahora las FARC fueran a pedir una constituyente para que hagamos una constitución al gusto de las FARC. No, ni más faltaba que eso fuera a ocurrir. Hay que darles garantías, hay que asegurarse que se reintegren a la vida colombiana, habrá algunos aspectos, pero ese tipo de cosas ya nunca las podrán pedir, pero sí hay que darle fin al tema de alzamiento armado del pasado, así tenga todos esos elementos criminales que se le han ido asociando. Quiero hablar de un tema y es este, el tema del control político. La verdad es que el control jurídico quedó supremamente bien en la Constitución. La Corte Constitucional, por ejemplo, los nuevos elementos de estados de excepción han funcionado supremamente bien, pero el control político todavía es débil. Y el control político es algo en lo que tenemos que avanzar mucho más. Y yo voy a soltar aquí muy en borrador algunas ideas. La primera, el Congreso no está convocando
comisiones de investigación en las que pueda oír a particulares. Eso es un desperdicio. Es una de las grandes funciones del Congreso norteamericano. Yo me pregunto, ¿hubiera meritado el tema de las pirámides una comisión del Congreso en que hubieran podido citar a particulares? Yo creo que sí, y creo que todavía se puede hacer. De manera que esa es una función que el Congreso, si hay que perfeccionarla, perfeccionémosla. Segundo, el presupuesto. Lo mínimo que tenemos que hacer es que haya una real aprobación del presupuesto, así el gobierno tenga iniciativa del gasto. Hagamos por lo menos el esfuerzo de crear una oficina que, aunque sea el remedio de la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que es la que dice, la que da los números, no es el ministerio, el secretario del Tesoro, es la oficina del Congreso, y hay que buscar cualquier mecanismo para que sea bien administrada, para que el Congreso sepa qué está haciendo, para que los presupuestos adicionales vayan al Congreso. Si vamos a mantener, y yo creo que se debe mantener, hagamos un esfuerzo por darle transparencia a lo que se aprueba, por saber los subsidios, si se van a otorgar, a quién se le van a otorgar y cómo. Esas son cosas, algunas de las desviaciones que han ocurrido en estos años tienen que ver con eso, con que en la práctica el gobierno puede hacer con los recursos públicos lo que quiera sin ningún control, y eso es supremamente dañino. Muchos de los problemas que tenemos hoy tienen que ver con eso, de manera que eso es algo en lo que tenemos que dar un paso. La reelección de presidente ya está en la Constitución. Oigan, aprobemos el proyecto de reforma constitucional que preparó el Partido Liberal para resolver los problemas de pesos y contrapesos, para que el presidente, cuando lo reelijan, tenga limitaciones en la composición de los otros órganos públicos. Si esa norma se va a quedar en la Constitución, por favor, adoptemos ese proyecto, que es fundamental. Lo otro que tenemos que hacer, tenemos que crear unos mecanismos de garantías reales de lo que es el Estatuto Anticorrupción, que está en trámite o que ya se aprobó. Tiene algunas normas que yo creo que son muy convenientes en temas de contratistas y de los recursos que se pueden recibir y de transparencia, pero yo creo que hay que ir mucho más lejos, porque es que se nos está creando un sistema absurdo de que solo el presidente puede hacer política, y entonces el presidente hace política, pero el gobernador lo sancionan porque hizo una cosa que el presidente le pidió, o sea, unas cosas como complejas. Y la reforma del 2003 empezó a trabajar sobre el tema de qué pueden hacer los funcionarios públicos y qué no pueden hacer. Eso se enredó en el camino, pero ese es un tema que hay que volverlo serio. Vivimos en una cosa que es una farsa, que los funcionarios públicos no pueden hacer política, todos hacen política. Entonces digamos qué pueden hacer y qué no pueden hacer, en vez de vivir bajo esa fantasía. Creo que ya es tiempo de que el Senado tenga la facultad para ratificar los embajadores. Creo que ya es tiempo para eso, que el Congreso mire los embajadores de Colombia y los expulgue y los mire y los analice. Yo creo que este es un país que ya se puede dar ese lujo, y yo creo que eso le haría bien a esta democracia. Qué bueno. Hay mucho caos en las citaciones que se hacen al Congreso. Yo creo que va siendo hora de empezar a mirar los mecanismos que usan los sistemas parlamentarios, que son cuáles. Los ministros van a una hora fija, un día fijo, y contestan preguntas. Si les quieren mandar cuestionarios, bueno, pero que contesten las preguntas. Ellos tienen que saber qué está pasando en su despacho y qué pasa con sus institutos. Y yo creo que eso ganaríamos mucho en fiscalización y en control político si fuéramos capaces de que, en vez del desorden con el que trabajamos, los ministros vayan allá a una hora fija y digan 3 horas a la semana, 4, y hablen. Y los que están interesados que vayan y les hagan las preguntas. El sistema que tenemos actual es muy caótico y es una de las razones por las cuales la labor de fiscalización del Congreso no tiene eco, porque son demasiados debates.
a demasiados tiempos, a demasiadas horas, es muy difícil recoger lo que se hace. De manera que yo creo que en eso podríamos avanzar muchísimo. Los informes del presidente al Congreso, los informes de los ministros al Congreso deben estar claros cuál es la información que deben traer. Y el Congreso debería tener algún derecho de pronunciarse sobre esos informes y las minorías deberían tener derecho a discrepar y presentar su propio informe. Eso es enriquecer el control político. Si este país necesita algún estatuto de la oposición, es precisamente ir y llenar ese mundo de vacíos que hay en el control político. Creo que eso justificaría una reforma precisa, cómo fortalecer el control político y cómo es posible que se pueda de veras. Las garantías para hacer oposición es esas, no es que les den ministerios, no es que les den cuotas, no, es eso, poder ejercer un real control político, que hoy infortunadamente no tenemos todos los mecanismos o ellos no están funcionando. Yo les agradezco a todos esta celebración, que es la de la Constitución, no la de Gaviria, no quiero que me descontinúen tanto, y decirles que yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, me siento muy orgulloso de que las ideas liberales y los principios liberales quedaron consagrados en la Constitución, que es una Constitución que nosotros sentimos como liberal y defendemos como propia. Sentí mucho gusto cuando el presidente López en la campaña, en la tan difícil campaña de del año 2006, del 2006, el presidente López dijo: lo que el Partido Liberal tiene que hacer en las plazas públicas, y yo lo voy a hacer, y yo voy a acompañar al director del partido, es defender la Constitución. Esa es la principal bandera que el Partido Liberal debe tener. Con eso saldó todos esos desacuerdos en los que buenas razones jurídicas tenía el presidente López en relación con la Constitución. Él terminó jugando un papel muy constructivo y yo le hago un homenaje esta noche también a él como al presidente Barco, que tomó riesgos en expidiendo decretos que en realidad para el momento parecían forzados. También le tengo que hacer un homenaje final a Luis Carlos Galán, que en gran medida tiene que ver mucho con este proceso, porque representaba renovación, porque representaba ilusiones, porque creía en un cambio profundo de las instituciones, porque creía en la parte de los derechos. Yo conocí bien su pensamiento a lo largo del proceso de unión liberal y de presentación de la reforma constitucional, y tal vez allí termino. Les agradezco a todos, a los miembros de otros partidos que nos han acompañado, al doctor Alberto Casas en nombre del Partido Conservador, a Antonio Navarro, a muchos de los constituyentes de otros partidos que están aquí con nosotros esta noche, y creo que sí teníamos un buen motivo para celebrar los 20 años de la Constitución. Gracias.